Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, en este lunes 27 de julio, ya voy a llevarme una veña de Yara porque un año más de vida. Este día cumplí 60 años. Este día ambos trina peñan de Yara o me hace voy a llevarme formal y supe. Voy a llevarme de Yara PBI por medio de ustedes, con quienes vivimos y compartimos este tiempo. ¿Cuál año de tiempo es nada? Dentro de 50 años, veis mal año de tiempo, así que con Ana Peñandere, Coella, Coajina, Ñande Pobe, Ñameana, al servicio de la comunidad. Queridos hermanos, hoy nos acompaña Jeremías, capítulo 13, versículos 1 al 11. Así me habló el Señor: ve a comprarte una faja de lino, no la ajustarás a tu cintura, pero no la meterás en el agua. Yo compré la faja conforme a la palabra del Señor y me la ajusté a la cintura. La palabra del Señor me llegó por segunda vez en estos términos: toma la faja que habías comprado y que llevas puesto a la cintura, ve enseguida a Perat y escóndela allí en la hendidura de una roca. Yo fui a esconderla en Perat como el Señor me lo había ordenado. Al cabo de muchos días el Señor me dijo: ve enseguida a Perat y recoge la faja que yo te mandé esconder allí. Yo fui a Perat, cavé y recogí la faja del lugar donde la había escondido. La faja estaba estropeada, no servía para nada. Entonces la palabra del Señor me llegó en estos términos. Así habla el Señor: de esa misma manera destruiré el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras, que sigue los impulsos de su corazón obstinado, que va detrás de otros dioses para servirlos y postrarse delante de ellos, será como una faja que ya no sirve para nada, como ese cinturón, porque así como ese cinturón se adhiere a la cintura del hombre, así yo me había adherido a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, oráculo del Señor, para que ellos fueran mi pueblo, mi renombre, mi honor y mi gloria. Pero no han escuchado, queridos amigos, y han dominado para la veña de Yara lleva. Veñan de rechazar prácticamente. Esta simbología es muy interesante, este cinto. Primero dice la gracia de Dios, pechame esta cintura, este cinto. Y por mí vea Jeremías, hoy por oye, con la se cansó, a veces espectacular con cinto, hay por hoy. Pero veis, cuando hay peatar, es otra año, tígamoite. Bueno, ojo, ese que el río Éufrates dice que esconde ahí por un tiempo. Apenas me mando allí, dice: Jeremías, te comieron y ube, hay peño, te janguamos, ube, te comí y peaja, güeruña, de ajo, y dice que trae, y ese cinto ya estaba todo podrido. Veando, vale, y man, vaya. Upiseite ahí, una vez, llame EPM, estaba ahí, pona, ahí, pajave, pemba, el abella, pues anda, pei, puru, pona ahí, pe, moinguepe, ube. ¿Se acuerda de los talentos? Le ha dado a uno 10, a otro 5 y a otro 1. Ese que recibió 1, porque ando y puru por ahí. ¿Se da cuenta, queridos amigos? Upeixa veí peñan de Yara o me añade los talentos es para que podamos utilizarlo, así como hizo Jeremías al comienzo. Le sirvió, pero ahora que lo había enterrado estaba podrido. Aníguena entonces peñan de Covea lleva la peixa y te ve el añan de tuyu, pateina peñan de ya no debe. Do aleña de tuyu lleva, sino que ña mopuana, ña capuana, y tenemos que ser servidores, tenemos que servir para algo, queridos amigos. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.